Bien, hermanos, continuamos en una serie, una miniserie que estábamos dando, como haciendo un paréntesis, una nota parentética dentro de la serie de Timoteo. Pero quiero hoy, hermanos, señalar, y estamos hablando de la gloria del Evangelio, que es precisamente lo que quiero estar exponiendo a lo largo de esta serie, o más bien, de esta serie nomás. No sé si ustedes han escuchado a un misionero que se llamaba C.T. Studd. Era uno de los hombres adinerados de Inglaterra, que luego que vino a Cristo vendió todo para llevar el Evangelio a las naciones. Todas sus pertenencias fueron vendidas con el fin de llevar el Evangelio a muchas naciones. Y muchos trataron, hermanos, de persuadirle o disuadirlo, pero él fue a China, fue a la India, y los 50 años decidió que el retiro no era una opción y permaneció el resto de sus días proclamando el Evangelio en Sudán, en África, y murió allá. Y su tumba pasó a ser un puente para la cruzada de evangelización mundial, difundiendo el Evangelio en Asia, en África y también en América Latina. C.T. Studd escribió esto de su vida y él dice: creo que la demora es un pecado, y confiando en nuestro Dios Todopoderoso, he decidido, según el libro de Dios, es decir, la Biblia, hacer un intento definitivo por la evangelización del mundo. Por demasiado tiempo, dice él, hemos estado esperando que los demás empiecen. El tiempo de espera ha pasado. En el nombre santo de Dios, levantémonos y edifiquemos. No edificaremos en la arena, sino en las palabras de Cristo. Las puertas del infierno no prevalecerán, y yo, ante todo el mundo y de los cristianos tibios, nos atrevemos a confiar en nuestro Dios y a darlo todo por Él. Viviremos y moriremos por Él. Lo haremos en su gozo inefable, cantando en nuestros corazones: preferiremos morir confiando en Cristo que vivir confiando en el hombre. Y ya hemos ganado la batalla y tendremos la verdadera santidad de Dios, no lo de meras palabras, sino la verdadera santidad que se atreve por la obra de Jesucristo. Yo creo que este pensamiento de Studd es un pensamiento que debería estar incrustado en la vida de cada creyente, hermanos, que hoy vemos esto como muy ausente en las iglesias y muchos que profesan ser cristianos. Estas palabras son el resumen de lo que debe ser nuestra oración, nuestra predicación, que la unidad cristiana y la sana doctrina nos tienen que mover, hermanos, a darle la gloria a Dios y a una urgente más bien necesidad por la proclamación del Evangelio. Así que juntos podamos hacer un intento definitivo bajo la gracia soberana de Dios, de nuestro Dios, para la evangelización del mundo. Porque nuestro sentido, nuestro deseo es que la tierra sea llena de la gloria de Dios. Nosotros queremos que muchos hombres, más hombres y mujeres, glorifiquen a Dios. Pero, hermanos, esto no pasa en la inactividad o en la pasividad de nosotros, esperando que todos o los demás hagan lo que nosotros debemos hacer. Porque la gran comisión no fue dada solamente a un grupo especial de creyentes, sino a todos los creyentes. Así que en esta mañana deseo explicar, o más bien exponer, 4 gloriosas verdades a nuestras vidas. Y creo que, hermanos, esto es bueno para aplicarlo no solamente en nuestras vidas y en nuestras familias, sino también en nuestras iglesias, si realmente queremos impactar el mundo. Si queremos impactar las vidas. Ya basta el tiempo, hermanos, de vivir de la manera tibia como vivimos. Y la primera verdad que deseo exponer, hermanos, es que tenemos un Dios incomprensiblemente glorioso. La primera verdad, hermanos, es que todo verdadero creyente que ha entrado en el pacto ha dicho: Dios es mi Dios y yo seré su pueblo. Y él entiende de que tenemos un Dios incomprensiblemente glorioso. Dice Isaías, en los primeros 4 versículos de Isaías 6, dice que en el año que murió Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo.
Por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, como el himno que cantamos ahora, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y dice que los oficiales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba y la casa se llenó de humo. ¿Recuerdan esta figura del Antiguo Testamento de los tabernáculos y el templo llenándose de la gloria de Dios? Pues hermanos, queremos que nuestro deseo como creyentes es que esta tierra sea llena de ese humo de la gloria de Dios. Obviamente entendemos que no lo vamos a alcanzar en este mundo, pero el deseo debe estar en nosotros y debemos luchar y esforzarnos porque la gloria de Dios se extienda sobre cada corazón. Así que en el año que murió el rey Uzías, como lo dice aquí el profeta Isaías, era un rey por 52 años, fue Uzías. Nosotros tenemos presidentes por 4 años y tal vez por 8, pero 52 años reinó Uzías y durante su reinado buscó a Dios la mayor parte de su reino y le fue bien. Pero de repente murió y las cosas comenzaron a estar en crisis. Entonces Isaías, mira que aunque el rey Uzías se ha ido, ha muerto, el verdadero rey todavía está en su trono. Dios todavía reina, hermanos. Dios reina. Dios continúa reinando. Y muchas veces, hermanos, nosotros vemos a una nación convulsionada por la maldad, la violencia, y eso nos turba. Y quizá nos preguntamos, ¿dónde está Dios? No, Dios está reinando. Dios está gobernando. Y aunque pasen cosas malas, circunstancias aflictivas, Dios está detrás de los hilos de la historia, moviendo todo para su gloria. A través de la historia, los presidentes han venido y se van, los reyes han venido y se van, pero un rey siempre permanecerá y él está rodeado de estos asistentes que le llama aquí Isaías los serafines, lo que significa los ardientes. Seres que están encendidos literalmente de adoración, como lo deberíamos estar nosotros, ardientes, fervorosos de adorar al Señor, encendidos por adorar a Dios y rodean su trono con otros ángeles. Multitudes. Y multitudes están alabando con sublimes y estruendosas alabanzas hacia Dios de adoración. Hermanos, pensar que mientras en la noche nosotros estábamos durmiendo, estábamos descansando anoche, ellos estaban cantando y clamando y exaltando la gloria de Dios en el cielo. Y cuando nos levantamos aún siguen alabando, y cuando nos acostamos ellos siguen alabando al Dios sin cesar. Ellos adoran todo el tiempo a Dios. ¿Y qué seleccionan como su canción? Santo, Santo, Santo. Esta santidad terrible y temible, ellos alaban tratando de encontrar una palabra que exprese la naturaleza de su ser que está delante de ellos. Y lo único que sale de sus labios, si lo podemos decir así, es Santo, Santo, Santo. Ahora, ¿qué significa que Dios es santo? Él es sin error. Nuestro Dios es perfecto y punto. No hay nada malo en nuestro Dios. No hay nada imperfecto en Él. Nunca ha tenido un mal pensamiento. Nunca ha hecho algo malo. No hay una mala hora. No hay una mala palabra. Ni nunca ha tenido una mala motivación. Todo dentro de Él es correcto. Es justicia, rectitud, pureza. Él es inmaculado. Pero debemos entender que no solamente Él es puro, porque en realidad hay un sentido en que eso mismo puede decirse de los ángeles, que son puros. Porque los ángeles también son puros y sin pecado. Que Dios es santo es mucho más que ser sin error, impecable, que ser sin defecto. Ser santo es decir que Él es sin igual, que Él es incomparable, que no hay otro como Él. Él es sublime. Isaías 40:25 dice, ¿a qué pues? Dice el Señor, en el mismo profeta Isaías, en el capítulo 40:25 dice, ¿a qué pues me haréis semejantes o me compararéis? Hay muchas personas que en la doctrina, cuando no comprenden, tratan de hacer a Dios como uno de nosotros, hacerlo parecido a nosotros. Pero Dios es incomparable. Dice el santo.
Y en Isaías 45:5, en la primera parte, dice Dios de sí mismo: yo soy Jehová y ninguno más hay, no hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré aunque tú no me conociste. Así que es una necedad, hermanos, comparar a Dios con otra cosa, otra persona con Dios. Por ejemplo, hermanos, cuando hablamos de la doctrina bíblica de la Trinidad, ¿con qué podemos comparar esa doctrina en Dios, o de Dios, en esas cosas del mundo? ¿Con qué podemos compararla? No hay nada que podamos comparar, que Dios en esencia es uno, sin embargo, en él subsisten tres personas. No hay nada comparable. Hermanos, ¿por qué el pentecostalismo unitario se volvió modalista? ¿Por qué ellos son modalistas? ¿Por qué dice que es un solo ser en tres modos? Porque ellos tratan de hacer al Dios incomprensible comprensible. Y Dios es incomprensible. No se puede entender la Trinidad. No tratemos de compararla con algo de aquí, del universo, porque no podemos compararla, porque Él es incomparable. Él es santo. Deberían temer estos hombres. Así que en esencia, Dios es incomparable. No hay ninguna cosa en la creación que se compara a esto, porque Él es increado. No existe una analogía exacta de esto. No hay nada que se compare a Él. Él es incomparable. Su santidad es asombrosa. Toda la tierra está llena de su gloria. Toda la tierra es una explosión continua de la gloria de Dios. Él es soberano sobre la naturaleza, sobre toda la creación. Y no solamente eso, sino sobre las naciones. Él es quien da vida a todos y sostiene todas las cosas, pero Él es quien las gobierna. Aunque hayan presidentes, aunque ahora hayan reyes sobre las naciones, gobiernen mal, gobiernen bien, pero Dios es quien gobierna sobre todos. Sobre todos gobierna Él. Él es soberano sobre la naturaleza, es soberano sobre las naciones. Dice por eso el salmista en el Salmo 147:4, dice: Él cuenta el número de las estrellas y a todas ellas llama por su nombre. Nota el control sobre su creación. Toda estrella, hermanos, miles y millones de estrellas, y Dios conoce el nombre de cada una de ellas. Él les ha puesto nombre. Pero Él no solo es soberano sobre la naturaleza, sino también sobre las naciones. Esto es uno de los propósitos del profeta Isaías en su libro: mostrar la supremacía y la soberanía de Dios sobre las naciones. En el capítulo 36 se encuentra, hermanos, el relato de los asirios que habían llevado cautivo al reino del norte de Israel. Recuerden que Israel se dividió en dos: el reino del norte y el reino del sur. 10 tribus al norte, 2 tribus al sur. Y de las 10 tribus que estaban en el norte fueron arrasadas y llevadas cautivas por el rey Sargón II de Asiria, y los llevó. Y obviamente, hermanos, esta guerra y esta batalla que tenían el dominio de estos asirios estaba llenando de temor a muchos de las naciones alrededor de ellos. Así que los de Judá, del reino del sur, comenzaron a temer. Y estos hombres de Asiria rodearon a Jerusalén ¿sabe con cuántos soldados? Con 185,000 soldados. 185,000 soldados estaban rodeando la pequeña ciudad de Jerusalén. La estaban intimidando, y esos hombres se burlaban. Y uno de los comandantes de los asirios sale y empieza a burlarse del pueblo de Dios. Obviamente, hermanos, humanamente esto era prácticamente terrorífico para el pueblo, para los habitantes de Jerusalén. Podían ellos decir humanamente: ya estamos vencidos. Si nos derrotaron a nuestros hermanos del norte, ¿qué no harán con nosotros que somos menores? Que somos, en cuantía, somos de menor cantidad. Pero escuche este hombre que se burla de Dios, porque el burlarse del pueblo de Dios se burla mismo de Dios. Isaías 36, 18 y 20. Este hombre sale entre el sitio en que rodeó la ciudad y comienza a proferir palabras de burla contra Dios. Dice él: mira que no os engaña Ezequías diciendo: Jehová nos librará. ¿Acaso libraron los dioses de las naciones cada uno de su tierra de la mano del rey de Asiria? ¿Cómo diciendo este hombre que se está burlando? ¿Acaso si no lo salvaron los dioses de aquellos países, lo salvará su Dios de nuestra mano? Dice este hombre burlándose del Dios Altísimo. Y pregunta este hombre: ¿dónde está el Dios de Amad y de Arpad?
¿Dónde está el Dios de Sefarbaín? ¿Libraron a Samaria de mi mano? ¿Qué Dios hay entre dioses de estas tierras que haya librado su tierra de mi mano para que Jehová libre de mi mano a Jerusalén? Hermanos, esos son los hombres que no conocen a Dios, se atreven a desafiar al pueblo de Dios. Recuerden, hermanos, que Dios está bajo el gobierno de todo. Y si Asiria fue quien llevó cautivo al reino del norte, fue porque Dios utilizó la vara de Asiria para castigar a su mismo pueblo, para disciplinarlo. Pero usted no se atreva a decir eso a Dios, eso que está diciendo este hombre. Este hombre comete una gran locura. Este hombre es necio. Está desafiando al único soberano Dios sobre todo el universo, y Dios decide hablar también a través del profeta Isaías. En el capítulo 37, versículo 23, esta es la respuesta de Dios a las palabras desafiantes de ese hombre. Dice, versículo 23, ¿a quién vituperaste y a quién blasfemaste? ¿Contra quién has alzado tu voz y levantado tus ojos en alto? Contra el Santo de Israel. Por mano de tus siervos has vituperado al Señor y dijiste, con la multitud de mis carros subiré a las alturas de los montes, a las laderas del Líbano, cortaré sus altos cedros, sus cipreses escogidos, y llegaré hasta sus más elevadas cumbres, al bosque de sus feroces campos. Sigue diciendo este hombre, yo cavé y bebí las aguas, y con las pisadas de mis pies sacaré todos los ríos de Egipto. ¿No ha oído decir que desde los tiempos antiguos yo hice, que desde los días de la antigüedad lo tengo rodeado? Y ahora lo he hecho venir. Note lo que sigue diciendo Dios. Y tú serás para reducir las ciudades fortificadas a montones de escombros. Sus moradores fueron de corto poder, fueron acobardados y confusos, fueron como hierba del campo y hortaliza verde, como el heno de los terrados, que ante de sazón se seca. He conocido tu condición, tu salida y tu entrada, y tu furor contra mí, porque contra mí te airaste, y tu arrogancia ha subido a mis oídos. Pondré pues mi garfio en tu nariz, y mi freno en tus labios, y te haré volver por el camino por donde viniste. Eso es lo que es palabras de Dios a este hombre. Y en el versículo 33, por tanto, así ha dicho Jehová acerca del rey de Asiria: no entrará en esa ciudad, está hablando de Jerusalén, ni arrojará saeta en ella, no vendrá delante de ella con escudo, ni levantará contra ella baluarte. Por el camino que vino volverá y no entrará en esta ciudad, dice Jehová, porque yo ampararé a esta ciudad para salvarla por amor de mí mismo y por amor de David mi siervo. Y noten lo que dice, después de que Dios estaba dando esta respuesta a este hombre que estaba desafiando no solamente a Dios y al pueblo de Dios, la respuesta de Dios fue esta. Versículo 36. Y salió el ángel de Jehová, un ángel, el ángel de Jehová. ¿Y sabe qué pasó? Y mató a 185,000 en el campamento de los asirios. Y cuando se levantaron por la mañana, hay aquí que todos los cuerpos, que todo era cuerpos muertos. En una noche, un ángel mató a 185,000 soldados. Un hombre desafió al Dios de los ejércitos y él los mató en un instante nomás. Y sigue diciendo, entonces Sennacherib, rey de Asiria, se fue. Y note lo que pasó con este rey. E hizo morada en Nínive. Y aconteció que mientras adoraba en el templo de Nisroch su Dios, sus hijos Adremelech y Sarecer lo mataron a espada y huyeron a la tierra de Ararat, y reinó en su lugar Esar Adán su hijo. O sea, es decir, sus mismos hijos lo mataron. No solamente acabaron con casi todo el ejército de Asiria, sino que al regresar a Nínive, sus propios hijos lo mataron. Hermanos, anoten esto: con Dios no se juega. Con Dios no se juega. Dios dice a Asiria, tú estás en mis manos. Babilonia, tú estás en mis manos. Israel, Judá, tú estás en mis manos. Yo soy soberano sobre todos. No es esto buena noticia, hermanos, que ninguna nación es soberana, que ningún presidente es soberano. Nuestro Dios solamente es soberano. Él los tiene en su mano. Tenemos un Dios incomprensiblemente glorioso.
que está bajo el control de todo esto. Y a pesar, hermanos, de lo que amas en nuestro contexto, la maldad, la homosexualidad está creciendo, la violencia contra los niños, pero Dios todavía está en su trono, está gobernando. Así que esto nos lleva a la segunda verdad. Lo primero es que tenemos un Dios incomprensiblemente glorioso, pero la segunda verdad es que somos un pueblo perdido en pecado. Somos un pueblo perdido en pecado. Versículo 5. Entonces dijo Isaías, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. ¿Cuál fue, hermanos, la respuesta de Isaías ante la gloria incomprensible, majestuosa y maravillosa de Dios? Ay de mí, que soy muerto. Porque siendo hombre de labios inmundos y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y aquí es donde yo quiero que retrocedamos por un momento, hermanos, y consideremos lo que las Escrituras nos dicen sobre qué significa estar perdido. Porque la mayoría de la raza humana está en una perdición. Si hacemos un diagnóstico, y de hecho Pablo en Romanos 1:18 hasta el 32 nos da un diagnóstico de un panorama oscuro en que vive la humanidad. La humanidad está perdida. Consideremos el testimonio de las Escrituras, hermanos, sobre la perdición del hombre. En 3 capítulos de este libro ya uno ve la perdición en la Escritura. Basta leernos más, hermanos, Génesis 1, 2 y 3 y vemos la perdición. El hombre empieza difamando de la bondad de Dios, retando la autoridad de Dios. Muchos dicen en su corazón, aunque Dios me dice lo que debo hacer, yo haré lo que me resulte más cómodo. ¿No vivimos así muchos que profesan ser creyentes? Esa es la maldad. Ellos dicen con su corazón, Dios, yo sé que tú eres autoridad y que tendré que rendirte cuentas de mis actos, pero yo quiero hacer lo que me resulte más cómodo. Tus mandamientos para mí son gravosos. Eso no lo vemos en muchos que dicen cristianos hoy. Hermanos, eso es evidente. No podemos tapar el sol con un dedo. Cuando hemos visto que a creyentes no les importa en lo más mínimo las cosas y los asuntos de Dios, porque no les resulta cómodo. Obedecen en ciertos mandamientos que les lleva a vivir vidas un poco que no les resulte tan incómodo, o que tal vez no sea, para su familia incómodo. Pero son tan arrogantes, hermanos, que dicen en su corazón, Dios tiene que aceptarme así. Yo quiero que Él sea mi Salvador, pero que no reine en mi vida. Eso es lo que están diciendo. Yo quiero que Él me salve, pero no quiero que gobierne mi vida. Yo quiero vivir mi vida como la vivo. Dios no tiene que decirme nada. Ese es el Dios que llama a las nubes. Hermanos, y eso es lo que veo la incoherencia, hermanos. Noten, si ustedes ven los evangelios y notan al Dios hecho carne, dice que Él ve al viento y Él le dice, muévete para allá y muévete para acá. Es Dios quien le dice a las montañas, ponte aquí, a los mares, párense aquí. Y toda la creación responde a la palabra de Dios. Dios dijo, hágase la luz y la luz se hizo. Sepárase la expansión de los cielos y las aguas, y todo obedeció a su palabra, todo obedeció conforme a lo que Él había dicho. Toda la creación responde a Dios, a la palabra de Dios, pero su palabra llega al hombre y Él tiene el atrevimiento de decirle no. El hombre viene difamando de la bondad de Dios, retando la autoridad, y luego está cuestionando la palabra de Dios. Sí, a mí no me parece así, me parece que es más cómodo hacer esto. Pero dícense creyentes. Muchas personas viven así, engañadas. Es tan peligroso cuando nos sometemos hermanos, cuando sometemos la palabra de Dios a los juicios del hombre, y eso es lo que estamos haciendo. Eso no es fe. La fe se rinde ante Dios, pero hoy hemos puesto a nuestra razón y a nuestra lógica por encima de lo que Dios dice en su palabra.
Es algo peligroso. Y de este pecado vemos perdición en todo este libro. Ahora, ¿qué significa estar perdido? Bueno, estar perdido es estar separado de Dios, lejos de Dios. El hombre es echado de la presencia de Dios cuando Adán y Eva pecaron, fueron expulsados, desterrados del paraíso, lejos de Dios. Dice en Colosenses 1:21 que el hombre vive lejos de Dios. En Efesios 2:12 Pablo dice que estábamos separados de Dios. El hombre está separado, muerto espiritualmente, está separado de Dios. Romanos 5:12, todos por cuanto la muerte entró por un hombre, todos, la muerte pasó a todos, por lo tanto todos estamos condenados por Dios. El hombre en su perdición es amigo del mundo y enemigo de Dios, Santiago 4:4. En nuestra perdición somos esclavos del pecado, Juan 8:34 y Romanos 6:2. Y dominados y esclavizados por Satanás, segunda de Timoteo 2:26, cuando nos dice que prediquemos la verdad por si quizás Dios les conceda que se arrepientan esos hombres y escapen del lazo del diablo y que se hallan cautivos a voluntad de él. Estos hombres son amadores de las tinieblas más que la luz, como dice el apóstol Juan en Juan 3:20. Entenebrecidos en nuestro entendimiento, Efesios 4:18. Y afectan a todos los otros, a todo nuestro ser, permeando con perdición nuestras mentes cegadas, Romanos 1:21. Cambia la verdad de Dios por la mentira, proclamando ser sabios, pero somos necios, intercambiando la gloria del Eterno por imágenes. Dios nos ha entregado una mente reprobada, Romanos 1:28, cegados por el Dios de este mundo, segunda de Corintios 4:4. Dios nos ha entregado a nuestras pasiones, Romanos 1:26. Dios nos ha entregado a la inmoralidad sexual. No vemos en la homosexualidad hoy tan rampante y tan evidente, hermanos, Romanos 1:24. No hay temor delante de Dios de nosotros, somos moralmente inmorales, espiritualmente muertos, Efesios 2:1, y continuamente estamos pereciendo, segunda de Tesalonicenses 2:19 y primera de Corintios 1:18. Podríamos, hermanos, explicar cada versículo, pero no tendríamos el espacio para hacerlo. Lo que quiero señalar es el diagnóstico de lo que la Biblia dice, ¿qué es perdición para nosotros? Vemos que nuestro problema no es que estamos tomando algunas decisiones malas, ni que hayamos cometido algunos errores, sino que en esencia somos pecadores condenados por Dios y consecuentemente destinados al infierno, porque delante de Dios somos sus archis enemigos. Nuestro pecado delante de Dios, de un Dios infinitamente santo, requiere un juicio infinitamente horrible. Un maestro de la Escritura decía lo siguiente: vemos a través de la Escritura esta gran verdad, que aquellos que rehúsan someterse al Evangelio y amar y obedecer a Jesucristo, en el último día recibirán una pérdida irreparable. Pasarán a una noche donde no habrá mañana, donde no habrá amanecer. Muchos que profesan la fe van a terminar allí. La manera tan ligera como hablamos del infierno, hermanos, indica que no sabemos nada del infierno. La gente se burla y vive con sus vidas como si nada tendría que rendirle cuentas a Dios. Pero el infierno es un lugar de una profunda agonía. Dice Jesús en Mateo 5:29-30. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo. Es incómodo sacar un ojo, pero hay que sacarlo. Es doloroso, de hecho. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues es mejor te es que se pierda uno de tus miembros, que no todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Es incómodo, desde luego. Es doloroso, sí. Pero es mejor incomodarse. Es mejor pasar por ese dolor y no ser echado al infierno. Es mejor, hermanos, ir sin ojos y sin manos al cielo que ir con ojos y con manos al infierno, donde el gusano nunca muere y el fuego nunca se apaga. Por eso el apóstol Juan dice en Apocalipsis 21:8:
Y es tremendo lo que dice el apóstol Juan. Tienen cabeza los que van al lago de azufre y fuego, los cobardes. Dice, pero los cobardes incrédulos, aquellos que no decidieron, no estuvieron dispuestos a sufrir el dolor y su incomodidad, fueron cobardes. ¿Y sabe dónde? Esos cobardes fueron personas que confesaban ser creyentes, pero terminaron en el infierno. No le creyeron a Dios. Ellos le creyeron a su propio corazón, aunque profesaban a Cristo. Ellos son abominables, homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda, hermanos. Los terrores del infierno hacen que hasta los mismos demonios tiemblen, pero ese es el lugar que le espera a todos aquellos que viven haciendo su propia voluntad. No es un lugar agradable. El infierno es una liberación poderosa de la ira de Dios desenfrenada e indescriptiblemente, hermanos, derramándose sobre ellos diaria, constantemente. No hay noche, no hay día que descanse de la ira, y la ira de Dios en vez de aumentar, en vez de disminuir, va a incrementarse. Esos hombres desearán estar muertos, pero estarán moribundos sin morir. De hecho, los incrédulos ridiculizan la idea del fuego del infierno, les parece absolutamente melodramática y que se pasa de lo razonable, pero cambiarán su idea. En el infierno ya no habrá más risas, porque estas llamas y este dolor lo infligirán y lo vivirán realmente. Ellos las estarán deseando. De hecho, hermanos, simplemente el fuego de este mundo es una comparación con lo que en el infierno es peor que el fuego. Y estos hombres allá desearían ser consumidos por el fuego, que sería más soportable que la misma ira de Dios en el infierno. Si el castigo fuera aceite hirviendo o carbones abrasadores, gritarán, pero hermanos, es peor que eso. No, eso no es tan soportable como eso. No es tan soportable como eso. En lugar de destrucción divina, separados de la presencia de Dios y de su bondad, y lo más terrible es que ese lugar es de eterna duración. Como decía alguien, hermanos, si un pajarillo llevara cada grano de una playa, cada segundo, cada grano, hasta llevar toda la isla, ¿cuánto tardaría? Eso sería poco el tiempo que ese pajarillo tardaría en remover toda la arena del mar a un lado, que los días y el tiempo que se prolonga el dolor y el tormento de las personas que están en el infierno. Es un lugar de eterna duración. Apocalipsis 14:11 dice, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Hermanos, lo más terrible es que muchas personas en este momento están caminando a este lugar. Hay personas que ya están viviendo en este lugar, en el infierno, ya están sufriendo. El infierno es por los siglos de los siglos. Thomas Watson dijo, los malvados en el infierno estarán simplemente muriéndose, pero nunca muertos. Las personas piensan, cuando hablamos en esto en la iglesia, piensan que es una enseñanza más, pero hay ira eterna, esperando a pecadores delante de Dios Santo. Hermanos, no seamos ignorantes, indiferentes a esta realidad. La esencia del fuego del infierno es la misma ira de Dios Santo y justo. Así que no permitas, hermanos, porque hay algo, hermano, que yo quisiera dirigir mis palabras en esta mañana. Ustedes se envuelven en sus quehaceres diarios y ustedes deben suplir para su hogar. Entiendo esto. Entiendo de que debemos ser diligentes en nuestro trabajo, y qué bueno que lo haga. No es malo, hermanos, que disfrutemos de las bendiciones que Dios nos ha dado, pero muchos se entregan totalmente a los placeres, que se les olvida reflexionar y meditar en su vida cristiana. Así que no permitas que las distracciones vanas de este mundo te emboten y te hagan insensible a la realidad del cielo y del infierno. Es por eso que Isaías dice, ay de mí, que estoy perdido. Ay de mí. Hermanos, él estaba aquí en ese momento mostrándose sin esperanza, porque para el perdido no hay esperanza, no hay esperanza.
Y Él está hablando de nosotros primero, lo que somos en nuestra pecaminosidad, apartados de Dios, separados de Dios, enemigos de Dios, esclavos del pecado, dominados por los Satanás, hijos de la ira, siguiendo la corriente de este mundo, amadores de los deleites más que de Dios. Eso es lo que encontramos hoy. ¿Por qué muchas personas no se congregan? Porque son más fuertes los deleites de esta vida que las cosas de Dios. Que las cosas de Dios para ellos tienen un lugar primordial. Sus hijos van al infierno, pero a ellos no les importa, porque para ellos dice que es mejor el placer de esta vida. Así que, hermanos, deberíamos pensar seriamente en estas cosas. ¿Cómo estamos viviendo nuestras vidas? ¿Estamos viviendo para el placeres, para las cosas de este mundo? ¿No estamos absortos tanto en ellas? Estas cosas nos han envuelto tanto que resultamos, hermanos, inmergidos, que hemos perdido el deseo por las cosas del Señor. Hemos perdido importancia. Y la tercera verdad, hermanos, después de Isaías ver la gloria de Dios y contemplar su pecaminosidad y la de su pueblo, la tercera verdad es que somos pecadores, ¿sabe? Pero tenemos un Dios extremadamente misericordioso. Tenemos un Dios extremadamente misericordioso. Pero, hermanos, no abuses. Las puertas de la misericordia de Dios están abiertas de par en par, pero no abuses. Yo sé que hay muchos hermanos que piensan, llegará el día en que yo me arrepiento. Tal vez ese día nunca llegue. Si no es hoy, nunca lo será. Si escuchares hoy su voz, no endurezca tu corazón. Dice el profeta Isaías en su depravación en el versículo 6 y 7, y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. En otras palabras, tú eres inocente. Un hombre culpable, enemigo de Dios en la oscuridad, ahora resulta inocente. ¿Cómo puede ser posible esto? ¿Cómo puede ser que un Dios santo ver a un pecador culpable y decirle inocente? Eso es extremadamente escandaloso, hermanos. No importa cómo lo veas, uno espera que Dios condene lo malo y justifique lo bueno. Pero ¿cómo puede ser un Dios perfecto, santo, glorioso, inmarcesible, mirar a alguien rebelde y decir tú eres justo, perfectamente justo? Bueno, y es aquí donde Isaías 6 no nos da toda la historia, pero vamos a Isaías 53 para que veamos la continuación de un Dios que toma el altar del sacrificio y lo convierte en un lugar para quitar la culpa y el pecado. El altar del sacrificio es el lugar, el propiciatorio, donde Dios quita la culpa del pecador. Uno ve, por ejemplo, hermano, la fiesta de la Pascua. ¿Recuerda cuando antes del Éxodo, el pueblo de Israel en la última plaga se le dio que matase un cordero? ¿Y qué hicieron con la sangre? Cogieron con un hisopo y la untaron en los dinteles y en las puertas. Y cuando el ángel de la muerte venía, o la muerte llegó a ellos, dice que ellos no murieron. Los guardó, aunque ellos merecían morir igual que los egipcios. ¿Cuál fue la diferencia? Hubo un sacrificio, hubo una sangre que recibió la ira que ellos merecían. Ustedes recuerdan también en el Antiguo Testamento que luego del sacrificio del día de expiación se tomaban 2 machos cabríos. Uno de ellos era sacrificado y era rociada la sangre en el propiciatorio para mostrar que la penalidad del pecado había sido pagada. Luego el sacerdote cogía otro macho cabrío y ponía sus manos sobre él y confesaba los pecados del pecador y transfería simbólicamente los pecados del pecador, y luego este era llevado fuera del campamento al desierto para nunca más volver. Eso es una figura clara de la obra de Cristo a favor de su pueblo, y esta es una ilustración sobre Cristo para mostrar que el castigo por nuestros pecados ha sido efectuado sobre Cristo, para mostrar que el castigo de nosotros ha sido pagado. Por eso él dice cuando murió tetelestai, que significa cancelada es la deuda. Esta es la misma palabra que está en Levíticos, que es usada en Isaías 53. Es lo mismo que Cristo haría por nosotros. Dice quitando el pecado, llevando el pecado. Y noten lo que dice Isaías 53:4. Dice ciertamente, hablando de Cristo,
llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová, noten eso, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros, de todo su pueblo, lo cargó sobre Cristo y lo castigó en Él. ¿Qué significa esto? Dos cosas. En primer lugar, que Cristo resistiría el castigo del pecado. Todas esas frases indican dolor, castigo, y es la paga del pecado. Todo ese dolor es una demostración física de lo que merece nuestro pecado. Pero en segundo lugar, Él no solo resistirá el castigo por el pecado, sino que estará en lugar de los pecadores. Isaías nos introduce en el versículo 4 y 5 y 6 y nos muestra cómo Él llevó nuestras enfermedades y nuestros dolores. El versículo 4 dice: ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Y en estos 3 versículos dice que Él hizo todo esto en nuestro lugar. A esto es lo que llamamos expiación, alguien que toma el lugar de nosotros y recibe el castigo en lugar de nosotros. Expiación. Él toma nuestro lugar. Y esto es clave, hermanos. Dios abomina a los pecadores, porque Dios dice que Dios abomina a los pecadores. Hay personas que dicen: no, Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Bueno, la Biblia no enseña eso. En cierto sentido, sí ama al pecador, pero Él aborrece también al pecador. La pregunta es: ¿cómo puede ser eso? ¿Dios ama al pecador y aborrece al pecador? Sí. Salmo 5:6. Dice el salmista David, dice: destruirás al que habla mentira, al hombre sanguinario y engañador, dice que abominará Jehová. Dice: Dios abomina al pecador. Esta frase aparece 14 veces en los primeros versículos, o en los primeros 50 salmos. En los primeros 50 salmos aparece esta frase, que Dios abomina al pecado. Y vemos la ira de Dios y el aborrecimiento. Y en el Nuevo Testamento, en Juan 3, donde tenemos uno de los versículos más famosos y uno de los más olvidados sobre la ira de Dios. Entonces, hermanos, ¿es verdad que Dios aborrece y ama al pecador? Sí, en un sentido, pero no completamente. Pensemos, Dios aborrece al pecador, y esto es clave para entender la cruz. Porque al ver el aborrecimiento por el pecado, no es el pecado algo que está fuera de nosotros. Tendemos a pensar que Dios murió por mi pecado como si el pecado estuviera fuera de nosotros. No, el pecado está en la esencia de lo que somos. Somos pecadores hasta la médula. Pecamos porque somos pecadores, y el pecador es abominable delante de Dios y merece la muerte, la condenación eterna de Dios, porque eso es contrario a la naturaleza santa y gloriosa de Dios. Entonces, cuando Cristo murió, no estaba simplemente cargando el pecado fuera de nosotros. Cuando Él fue aplastado, dice Isaías 53, que lo hizo en lugar nuestro, tomando sobre Él toda la ira de Dios que tú y yo merecemos como pecadores. Todos somos pecadores, y aunque muchas personas no les guste, debemos seguir predicando esa verdad. Todos somos pecadores. Y ninguno aquí es la excepción. Pero muchos predicadores empiezan a decir hoy: tú estás bien, no le creas a ellos. Hermanos, ellos dicen que el hombre no está perdido, pero el hombre está totalmente perdido. Dios es santo, teniendo aborrecimiento sobre el pecado y pecadores, y amor hacia los pecadores también. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, pero con un grupo particular de pecadores. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Muestra el aborrecimiento por el pecado, a la vez que castiga el pecado de su Hijo, pero muestra el amor dando a su Hijo para morir en nuestro lugar. Aborrecimiento y amor.
Usted dirá, bueno, ¿cómo podemos comprender esto? Dios es incomprensible. ¿No entendemos? Sí. ¿Lo comprendemos? No. ¿Cómo es que Dios aborrece y ama? Yo no lo comprendo, hermanos. Pero lo cierto es que la Biblia dice que aborrece al pecador, pero que mostró su amor para con nosotros, que siendo pecador Él murió por nosotros. Entonces, ¿cómo Dios puede tener amor y aborrecimiento al mismo tiempo hacia el pecador? La respuesta que es la cruz. Porque en la cruz muestra la expresión total de su ira, despreciado, desechado, menospreciado, azotado, quebrantado, castigado y azotado por el pecado y los pecadores. Entonces, ¿Dios aborrece a los pecadores? Desde luego que sí. Miren a la cruz. Entonces, ¿Dios ama a los pecadores? Claro que sí. Mira la cruz porque ahí Él quita nuestro pecado. Isaías 43, 25. Noten lo que dice Dios y es la promesa a todos a su pueblo escogido. Dice, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo. Por amor de mí mismo, dice Dios, y no me acordaré de tus pecados. Y la verdad, hermanos, y la hermosura del Evangelio es que Dios sabe todo pecado que tú has cometido, cada pensamiento, toda inclinación pecaminosa, y por la gracia de Dios, Él no la toma en cuenta. ¿Sabe por qué? Porque lo ha borrado. Nuestros pecados han sido ya castigados. Hay una historia, hermanos, no sé si ustedes conocen un carro muy famoso, el Rolls Royce. Una historia del Rolls Royce en Inglaterra, que hicieron un carro que nunca se dañaría. El que lo compró pagó mucho por ese carro, desde luego, nunca se dañaría, debería tener un valor una cuantía muy grande, pero en cierta ocasión, esta persona, hermano, lo estaba conduciendo, ¿y sabe qué pasó, hermano? El carro que nunca se dañaría, se dañó. Y él estaba bien lejos donde era el lugar donde lo fabricaban. Y él llamó y dijo, miren, el carro que nunca se dañaría, se me dañó. Ellos dijeron, bien, vamos para allá inmediatamente con nuestro mecánico. Y de hecho lo hicieron de una manera poco ortodoxa. El mecánico lo llevaron en un helicóptero para arreglar inmediatamente el carro. Y luego de ser arreglado su carro, él esperaba recibir, como toda persona, una factura de Rolls Royce por el arreglo. Y él esperaba una cuantía numerosa del arreglo que le habían hecho. Entonces llama al Rolls Royce para pagar la factura. Y los del Rolls Royce le dijeron, no tenemos registro de que su carro hubiera sufrido un daño, de que hubiera sucedido algo malo con tu carro. ¿Y saben por qué, hermanos? Porque el registro, ellos permitieron que no, porque era el carro que nunca se dañaba. Entonces, no, ¿qué le vamos a cobrar si ese carro nunca se daña? Suena quizá contradictoria la historia, pero es jocosa. En el sentido es que piensan que Dios te mire en tu vida y te diga, no tengo nada que diga que has hecho algo malo. Hermanos, ¿acaso no pecamos como creyentes? Siendo cristianos pecamos, ¿cierto? Pero Dios dice, no, ya todos tus pecados han sido perdonados. Ya estás limpio. Ahora, yo no estoy diciendo, hermanos, que no debemos crecer en santidad y confesar nuestro pecado, debemos hacerlo. Lo que estoy diciendo, hermanos, es que Dios en Cristo nos ha limpiado de nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Y el cristiano que aún peca, los pecados que comete ahora los confiesa, el Espíritu Santo lo redarguye y lo lleva a confesar su pecado, y esos pecados, ¿sabe qué? Ya no son castigables porque ya fueron castigados en Cristo. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Porque ahora estamos vestidos de Cristo, tenemos registro de muchas cosas buenas, no de lo que nosotros hayamos hecho, sino de lo que Cristo hizo en lugar de nosotros. Eso es maravilloso, eso es extraordinario. Tenemos un Salvador extremadamente misericordioso. Entonces hemos visto primero que tenemos un Dios incomprensiblemente glorioso. Segundo, somos un pueblo perdido en el pecado. Tercero, somos pecadores, pero tenemos un Dios extremadamente misericordioso. Y para terminar, la cuarta verdad, tenemos una misión urgente, hermanos. Ahora mire hacia afuera. Ya miró hacia adentro de usted, su corazón. ¿Cómo está usted? Ahora miremos los que están afuera. Dios demanda mucho más que levantar nuestras manos y orar, hermanos. No es solamente venir al culto de oración.
De hecho, si usted no lo hace, debería mirar qué es lo que le está impidiendo venir al culto de oración. Porque usted no es solamente basta con venir a orar, oramos por los perdidos cada miércoles que venimos a orar, pero demanda más que un seguimiento nominal. Dios demanda total entrega de nuestras vidas, note esto, de nuestros sueños, de nuestras esperanzas, de nuestras posesiones, todo como quieres usar, dice esta persona, todo como quieres usar mi vida, mi familia, para la difusión de tu gloria a los confines de la tierra. Señor, usa todo lo que tengo, todo lo que tengo es tuyo, todo debe usarse para tu gloria. Esa es la palabra teleio, ser como Dios, sean como mi Padre es perfecto, sean ustedes perfectos. ¿Cómo vamos a hacerlo? Que todo lo que tengamos lo usemos para la gloria de Dios. La única respuesta posible es pensar sobre estas verdades aplicadas a miles de personas, difundiendo este evangelio, y pensemos en esas verdades aplicables a miles de personas. ¿Cómo podemos hacer que este evangelio sea proclamado de manera eficaz? Aquí están algunas aplicaciones y con eso termino. Primera razón. ¿Por qué estas verdades son aplicables a toda persona? Primero, porque cuando hablamos de los no alcanzados, su conocimiento de Dios solo es suficiente para que vayan al infierno. Hermanos, muchas personas no han escuchado el evangelio. Porque cuando hablamos de los no alcanzados, su conocimiento de Dios solo es suficiente para que vayan al infierno. Romanos 1, 18 al 20 dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que tienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Todos los hombres conocen acerca de Dios, pero no conocen ese Dios. Ellos tienen suficiente luz para no ser condenados, pero no tienen suficiente luz para ser salvos. Todos los hombres están sin excusas, pero ellos exponen evidentemente la perdición de sus corazones. Su responsabilidad está en su conocimiento de Dios. Están sin excusa, sin defensa, sin apología para ello. ¿Y qué pasa si alguien nos preguntara, bueno, qué pasará con las inocentes que no escucharon el evangelio? Pues usted ha escuchado esa clase de preguntas, ¿no? ¿Qué pasará con los inocentes que no escucharon el evangelio? Yo diría, bueno, se irán al cielo. El problema es que no hay ningún hombre inocente en el mundo. La Biblia dice en Romanos 10 al 12 que no hay justo ni aun uno. No hay quien haga lo bueno. Hermanos, porque si fueran inocentes, ¿sabe por qué pasaría? Si estas personas fueran inocentes, no necesitarían el evangelio para arrepentimiento y fe. ¿Pero por qué todos lo necesitan? Porque todos son pecadores. Todos los hombres son culpables delante de Dios, por eso hay que ir a predicarles el evangelio, porque son culpables y debemos concientizarlos de que estas personas están en un terrible peligro. De hecho, podríamos decir que algunas personas han escuchado un evangelio distorsionado que no es el evangelio de la Escritura. En segunda razón, debemos difundir esta noticia porque el evangelio de Dios es poderoso para salvarnos. Debemos difundir esta noticia porque el evangelio de Jesucristo tiene el poder para salvarnos, porque este evangelio tiene un Salvador abundantemente misericordioso, que es muy buena noticia para toda persona no alcanzada por el verdadero evangelio. Y podemos ir, hermanos, lo cierto, entonces ya enseñamos que el evangelio es poder de Dios. ¿Y qué dice eso? Podemos ir al lugar más endurecido de nuestra ciudad, de nuestra Colombia, de nuestra América. Y podemos tener confianza porque el evangelio tiene poder para salvar. Predicamos el evangelio porque sabemos que Dios va a salvar, porque ese evangelio es poderoso para salvar y debemos dar todo. Y escúchalo bien, hermano, sobre todo los que aspiran a la membresía, hermanos, debemos dar todo de nosotros para que muchos sean alcanzados por el evangelio. Primero, su conocimiento de Dios es solo suficiente para condenarlos. Y segundo, Dios es poderoso para salvarlos por medio de Jesucristo. Y la tercera razón y última, con ella termino, porque la gloria de Dios es suficientemente buena para dar satisfacción por siempre. Hermanos, el único hombre que puede, el hombre solamente puede alcanzar la felicidad, aunque ese no es el objetivo de la vida.
Pero el hombre solamente puede ser feliz cuando él vive para la gloria de Dios. Solamente eso es la felicidad. Ahí está la clave de la felicidad, vivir para la gloria de Dios. Viene un día cuando nuestro Salvador, abundantemente misericordioso, un Rey soberano, regrese. Él vuelve y se rodeará de toda gente, de todo linaje, pueblo, lengua y nación. Y sabe que, hermanos, nosotros veremos su rostro. ¿Y cómo estaremos nosotros? Felices, alegres, dichosos, en una gloria indescriptible, hermanos. Por eso le decimos, sin costo y sin condición, le decimos, envíame aquí, Señor, envíame aquí, a mí. ¿Usted está dispuesto a hacer eso, hermano? Para eso vivimos. Tenemos un pedazo de vida. Los días nuestros están contados, pero ¿qué estamos haciendo con esa fracción de tiempo que Dios nos está dando, que nos ha dado en este mundo? ¿Lo estamos usando para la gloria de Dios o para nuestros deleites, para nuestros placeres? ¿Estamos viviendo para Él? Porque para esto estamos viviendo, para esto morimos. Pablo decía, para mí el vivir es Cristo. Para ti el vivir es Cristo. Si no es así, hermano, si para ti el vivir no es Cristo, es porque tú no amas a Cristo. Porque Cristo no ocupa el primer lugar, porque tú no estás crucificado con Cristo. Todas las cosas deben ser para Cristo, para la gloria de Cristo. Por eso tenemos aliento, ¿no? Por eso tenemos, y Dios te ha dado las fuerzas, Dios te ha dado el aliento, Dios te ha dado salud. ¿Qué estás haciendo con tu vida? ¿Qué estás haciendo con tu familia en tu casa? Así que pensemos en esto, hermanos. Vamos a orar.